Encontramos en la sede del Foro Penal en Caracas, donde el vicepresidente de esta entidad, de esta organización, Gonzalo Imioff, ofrecerá declaraciones sobre el balance de presos políticos en Venezuela, entre otras informaciones de interés nacional e internacional. La represión por motivos políticos en Venezuela al día de hoy. Vamos a hacer además un análisis particular sobre un grupo bien importante de personas que ya deberían haber estado en libertad, ya deberían haber sido excarceladas, y también vamos a hacer referencia a las informaciones que tenemos de lo que ocurrió la noche del sábado para el domingo en Ramo Verde, en la prisión militar de Ramo Verde, momento en el cual se produjeron algunas agresiones importantes contra los presos en general que estaban allí. Comienzo entonces desde lo que es el análisis de la represión. Desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha se han producido en Venezuela 15.160 arrestos por motivos políticos. De este bloque tenemos que al día de hoy, estamos hablando del día de hoy, 26 de agosto de 2019, tenemos registrados y reportados 501 personas como presos políticos, 501 presos políticos. Además, tenemos que 8.904 personas están en este momento sujetas a procesos penales injustos bajo medidas cautelares. Es importante destacar que de estas personas que están al día de hoy presas por motivos políticos, se encuentran sencillamente privados de libertad, esperando las resultas de un juicio que generalmente no avanza, 495 personas. Hay 4 personas que están esperando que los tribunales terminen de verificar los requisitos consignados de sus fiadores. Hay 2 personas que están pendientes por presentación, es decir, están técnicamente en situación de desaparición forzada de personas, no han sido ni siquiera judicializados. Estos son más o menos los datos que tenemos el día de hoy. 848 civiles desde 2014 hasta acá han sido presentados y procesados ante los tribunales militares. Esa es la situación general de la represión que tenemos al día de hoy. Sin embargo, yo quiero hacer referencia especialmente a una situación que nos tiene en el Foro Penal bastante preocupados. De acuerdo a lo que disponen las leyes venezolanas, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, la prisión preventiva, la detención preventiva no puede ser utilizada como si fuera una suerte de sanción, de castigo anticipado. Por eso es que una persona no puede permanecer en detención preventiva por más de 2 años. Una vez que se cumplen estos 2 años, lo conducente, lo procedente, lo que toca en buena ley es, si el juicio no ha avanzado, ordenar la excarcelación de esta persona para que esa detención preventiva, lo reitero, lo repito, no se convierta en una especie de prisión anticipada. Por eso es que precisamente se cuestionaba tanto al antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, que luego fue sustituido por el COP. ¿Por qué? Porque el Código de Enjuiciamiento Criminal servía para adelantarle la sanción a las personas sin que siquiera existiese una condena en su contra. Bueno, pues lo mismo está pasando y lamentablemente al día de hoy en Venezuela, concretamente con 53 personas que nosotros hemos detectado en el Foro Penal, presos políticos todos, que ya tienen muchos más tiempo de los 2 años de la prisión preventiva, su juicio no avanza, no han sido condenados y sin embargo siguen privados de su libertad. En este momento estas personas son definitivamente víctimas de detención arbitraria, porque sin haber sido condenados están cumpliendo pena, sin haber sido condenados están privados de su libertad por más tiempo del que la ley legalmente y la Constitución permite. De manera tal que hacemos esa denuncia. 53 personas al día de hoy están ilegítimamente privadas de su libertad en un contexto en el cual la ley les debería haber garantizado que siguiera su proceso, así como no, que se les siguiera investigando, así como no, pero excarcelados. Es decir, en libertad, así sea bajo una libertad con medidas cautelares. Pero además quiero denunciar, o queremos denunciar desde el Foro Penal, de manera muy categórica, que tenemos 12 presos políticos confirmados con boletas de excarcelación que no se cumplen.
12 personas al día de hoy están encarceladas, pese a que los tribunales han ordenado de manera clara, de manera inequívoca, que sean excarceladas, y estas personas en consecuencia están en este momento no solamente privadas ilegítimamente de su libertad, sino con base en cualquier estándar internacional o nacional, están arbitrariamente detenidas. Y aquí lo denunciamos, aquí tenemos las listas de personas que tienen boletas de excarcelación, que no han sido respetadas, que no son acatadas, y aquí tenemos la lista de personas que tienen más de 2 años en situación de detención preventiva, que ya debieron haber sido excarcelados desde hace bastante tiempo y que se mantienen presos contra lo que pauta la Constitución, contra lo que pautan las leyes y contra lo que pautan los tratados internacionales. Por cierto, la ciudadana Antonia Turbay, que fue detenida por estar supuestamente vinculada a la evasión de Iván Simonovic, es una de esas 12 personas que ya desde hace bastante tiempo, concretamente desde el 26 de julio de este año, tiene boleta de excarcelación, y al día de hoy no ha habido forma ni manera de que el SEBIN, sede el helicoide, que es donde ella está, respete esa decisión del tribunal. Aquí pareciera ser entonces que los cuerpos policiales están por encima de los tribunales, y los cuerpos policiales hacen y deshacen independientemente de lo que decida o de lo que deje de decidir un tribunal de la República. Por último, me quiero referir a una situación bien particular. De los 501 presos políticos que tenemos nosotros registrados al día de hoy, 86 se encuentran en el Centro Nacional de Procesados Militares, en APROMIL, mejor conocido como Prisión Militar de Ramo Verde. De la noche del sábado para el domingo reciente que acaba de pasar, según los testimonios que nos han llegado de sus familiares e incluso de los pocos presos que pudieron conversar con las personas que tuvieron acceso a ellos durante el día de ayer, se vivió definitivamente una noche de terror, así la describen ellos textualmente. Fueron varios de los presos severamente golpeados, se produjo una requisa muy violenta, muy intensa a cargo de funcionarios de la DIGESIM, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Empezó a las 11:30 de la noche y terminó aproximadamente a las 3 de la mañana. Fueron particularmente golpeados el sargento Bandres, el teniente Vázquez, el periodista también Jesús Medina Zaine, y se dieron además, y esto es lamentable y francamente vergonzoso, no solo destrucción en general de las pertenencias, de las pocas propiedades que a los presos se les permite mantener en sus celdas, sino además robos. Se les robaron alimentos, se les robaron medicinas, se les robaron cualquier bien de poca monta o de poca valía que tuvieran, fueron ellos destruidos, o además fueron hurtados o robados por estas personas. Destaca particularmente el caso de Vasco da Costa, que se encuentra en esa prisión. Él no fue físicamente maltratado, pero sí sufrió maltrato verbal muy severo. Se burlaban los funcionarios del cáncer que padece, y no solamente eso, sino que le quitaron las pocas medicinas a las que tenía acceso, las medicinas que estaban a su disposición allí para tratar las dolencias que padece. Como sabemos, padece de un carcinoma en uno de sus ojos muy grave que merece atención. Bueno, no solamente le quitaron las medicinas, sino que las lanzaron por el piso, las destruyeron, hicieron que esas medicinas ya no pudieran ser utilizadas. Esa es la situación, esos son los informes que tenemos hasta el día de hoy. Vamos a proceder, quiero que lo sepan, y lo decimos de manera frontal a los funcionarios que intervinieron en ese procedimiento, de los cuales ya tenemos, por cierto, los nombres y las identidades. Vamos a proceder a denunciar esto, no solamente ante la Fiscalía, no solamente ante las instancias protectoras o que se supone que deben proteger los derechos humanos de los reclusos aquí en Venezuela, sino también ante instancias internacionales. Y hacemos concretamente también un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya desde hace un tiempo, aproximadamente un mes y medio, tiene en sus manos una solicitud de medidas cautelares de protección para los presos políticos que presentan cuadros de salud delicados, entre ellos el mismo Vasco da Costa, Williams Aguado, José Alberto Marulanda, etcétera, para que estas personas puedan recibir el tratamiento médico que necesitan, que requieren con carácter de urgencia. Hacemos entonces este llamado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie de una vez, porque una medida cautelar tardía es una medida cautelar que puede no tener al final del día el efecto que se necesita, el efecto que se requiere. Estas son entonces las informaciones, el balance, los datos que podemos aportar hasta el día de hoy. Reitero, las cifras generales de represión, 15.160 arrestos por motivos políticos desde 2014, 501 presos políticos al día de hoy en Venezuela y 8.904, ya vamos a llegar a las 9.000 personas sujetas a estos procesos penales injustos que se hacen eternos a medidas cautelares, injustamente además, restringidas en su libertad. No están presas, pero están limitadas en su libertad de manera injusta. Esta situación nos hace ver que estamos llegando ya al número de cerca de 10.000 criminalizados, presos o restringidos en su libertad en paralelo, situación que nunca se había visto en Venezuela hasta este momento. Eso es todo por el momento. ¿Se tiene conocimiento si ya familiares han podido hacer visita en Ramo Verde, ya que tenían también denuncias de que desde hace 15 días, incluso antes de la incursión del DGCIN entonces a este penal, ya los familiares no podían ver a sus presos, a sus familias? Mira, sorpresivamente nuestros abogados estuvieron el día de ayer en Ramo Verde y sorpresivamente la visita de familiares transcurrió con relativa normalidad el día de ayer. Incluso a algunos de los presos que habían sido agredidos la noche anterior se les permitió que se les diera su comida y que de alguna manera se tuviera contacto con ellos. Eso nos sorprendió porque la violencia de la requisa del día anterior había sido muy intensa, muy fuerte, ¿no? ¿Está involucrado el director del penal en relación con esta agresión que usted está...? El director del penal acompañó a los funcionarios de la DGCIN que estuvieron realizando el procedimiento, sí. ¿Cuál es el nombre del director? El nombre del director No lo tengo ahorita. es un coronel, sí. Natera, El coronel Natera. ¿Cuántos funcionarios estuvieron involucrados en la requisa y dice que ya los tienen identificados? Tenemos identificados los que la estaban dirigiendo, sí, 3 funcionarios. Lo que pasa es que vamos a proceder a hacer la denuncia correspondiente. Pero sí, tenemos identificados a quienes intervinieron, tenemos identificados quienes ejecutaron las agresiones contra las personas que estaban allí y tenemos también identificados los que particularmente atentaron contra la salud de los presos, específicamente Banjo da Costa, destruyéndole sus medicinas que necesitaba para el tratamiento de su cáncer. Es decir, quedó sin medicina Banjo da Costa. En este momento está sin medicinas. Quisiera saber con respecto a la situación de Vasco, Ana María denunciaba de que no le habían permitido el traslado para su tratamiento. Quisiera saber si han tenido alguna novedad con respecto a eso. Seguimos exactamente igual, por eso es que solicitamos hace ya un tiempo medidas cautelares de protección para este número importante de presos, 26 son, que requieren de asistencia médica y a los que se les está negando sistemáticamente la asistencia médica. Por cierto, esto de negarle a una persona recluida la asistencia médica es lo que, de acuerdo a los estándares internacionales, puede ser catalogado como un trato cruel, inhumano o degradante, equiparable a la tortura también. Doctora, no sé si usted tuvo la oportunidad de visitar ayer a Jesús Medina y qué nos pudiera decir. No, Jesús Medina ayer no pudo entrar porque obviamente era visita ¿Se familiar. puede cambiar? Sí. ¿Cuál es la situación de él, independientemente, bueno, que no lo haya podido visitar? Bueno, respecto a Jesús Medina, el día de ayer era día de visita familiar. Obviamente yo no puedo entrar como familia, sino exclusivamente como visita de abogado. Sin embargo, bueno, gracias a Dios, por información de la familia, él está bien, a él no le hicieron nada. Lo que sí es que, bueno, igualmente que como todas las requisas que tuvieron anteriormente, le perdieron pertenencias, le perdieron medicinas, le perdieron ropa. Él hasta el momento, bueno, obviamente se sintió muy angustiado, muy preocupado, porque, como bien dice, fue bastante agresiva la actitud de los funcionarios que fueron a hacer esa requisa. Pero bueno, a pesar de todo, él, gracias a Dios, se encuentra bien ahorita. ¿Y su caso cómo va? Es decir, ya tiene mucho tiempo allí y no ha pasado nada con su caso. Claro, bueno, ya ahorita Jesús en este momento, ya el caso de él ya lo está llevando un tribunal de juicio. Ya tenemos asignado el tribunal de juicio y estamos todavía a la espera de que concreten la fecha para la audiencia de apertura de juicio. Identifica, por favor. Estefanía Migliorini, abogada del equipo jurídico de Caracas del Foro Penal. ¿Usted tiene información nueva sobre los casos de los dos diputados que están en Sevilla? O sea, el caso de Edgar Zambrano, perdón, en el cuartel de Edgar Zambrano
y el caso de Requesén. O sea, sé que no lo llevan directamente, pero ¿cómo está en Mira, ello, ¿no? ¿Cómo está su estatus? Lo que pasa con estos casos, y es importante siempre que lo tengamos en cuenta, es lo siguiente, y ocurre en todos los casos de prisión por motivos políticos. En Venezuela el proceso penal se ha tergiversado completamente. ¿Para qué se supone que es un proceso penal? Un proceso penal, de acuerdo a lo que dice la misma ley, al artículo 13 del COP, es para determinar la verdad de los hechos por las vías jurídicas. Se supone que para eso sirve un proceso penal. El proceso penal no puede ser utilizado para ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que como al poder en Venezuela, en estos casos, en los casos de la prisión política, no le interesa la determinación de la verdad, porque la verdad va contra la narrativa que ellos han construido con respecto a determinados hechos, utiliza el proceso penal como sanción anticipada. Es decir, utiliza el proceso penal como una forma de castigo sin que se condene necesariamente a las personas. Esto es lo que está pasando con esos diputados. Fíjate que cuando tú revisas no solamente sus casos, sino otros casos importantes en los que la característica central es la demora, la dilación procesal, tú te das cuenta de que ahí no hay ninguna intención verdadera de llegar a un buen término, de llegar a una determinación de qué fue lo que pasó, qué fue lo que dejó de pasar. Ahí lo que hay es el uso del proceso penal como un mecanismo de neutralización de factores que eventualmente puedan de alguna manera ser relevantes desde el punto de vista político. En este caso se trata de dos individualidades relevantes desde el punto de vista político que al gobierno, por sus propias razones, que no por razones jurídicas, le interesó neutralizar, utilizando para ello el proceso penal demorado, alargado, convertido en una sanción anticipada, con una sanción sin condena, para de alguna manera mandar además un mensaje a ¿quiénes? A los demás diputados. El mensaje de los demás diputados es: mira hasta dónde puedo llegar contigo, que hasta me puedo saltar las reglas del Estado de Derecho para neutralizarlo. Ese es el mensaje que se quiere mandar con ellos. Y la situación de ellos entonces está en ese limbo en el que sus procesos no avanzan, en el que no hay desde ningún punto de vista interés del poder de llegar a buen término en ese proceso, de que no hay ningún interés tampoco de investigar conforme a la necesidad de la determinación de la verdad, sino por el contrario, aquí lo que se está tratando es de mandar un ejemplo. Y mientras más dura el proceso, más rentabilidad política tiene esto para el poder. ¿Por qué? Porque más miedo se infunde en quienes pertenecen al mismo entorno, al mismo grupo de estos diputados. ¿En quiénes son estos? La misma Asamblea Nacional. Es decir, tratar de intimidar a otros diputados a través de la muestra de lo que se le puede llegar a hacer a aquellos que se alcen la voz, que de alguna manera critiquen, cuestionen al poder. Eso es un poco lo que está pasando. Sus procesos no han avanzado y hay pocas esperanzas de que avancen. Y hay pocas esperanzas de que avancen. ¿Por qué? Porque al poder le interesa mantener esto como una sanción anticipada. Al poder no le interesa ni siquiera si son verdaderamente culpables o inocentes de lo que se les está acusando. Lo que les interesa es neutralizar. Y eso es lo que están haciendo. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? Pues bien, amigos de BPI TV, escuchaban declaraciones de Gonzalo Imioff, él es vicepresidente del Foro Penal, y en sus palabras ofrecía declaraciones sobre la crítica situación de los presos políticos en Venezuela, muchos de ellos víctimas de torturas psicológicas, físicas, verbales y de cualquier tipo. Según el balance en las declaraciones que ofreció Gonzalo, todavía quedan algunos 500 presos políticos, 12 de ellos con boleta de excarcelación y aún continúan privados de libertad. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV reportó Víctor Mesoni. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.